Ujú. Bienvenida, Zaida. Muy bien, nos vamos al capítulo 4, ¿sí? Estábamos leyendo creación y comunicación. Terminamos de leer creación y comunicación finalmente. A ver, ¿quién recuerda? Yo todavía estoy aterrizando. Ujú. Me parece que sí, pero no sé. Recuérdenme ustedes que yo a veces estoy aquí, está allá y estoy allá y cuando me voy de un lado a otro tengo un libro diferente. Este, a ver, ¿quién recuerda dónde llegamos? Yo sé que habíamos comenzado el capítulo número 5, curación y plenitud, y nos habíamos pasado por alto ese último aspecto del capítulo 4, que era creación y comunicación. Entonces Mayerlin se dio cuenta y decidimos volver al capítulo 4 para leer, ¿verdad? Esa parte que nos comimos, que ha sido tan importante, ¿verdad? Y nos ha revelado tantas cosas. Entonces, por eso es que se nos ha llevado ahí como a detenernos en eso de comunicación y creación. Y si más no recuerdo, me parece que... Yo creo que el 5 no lo habíamos leído, creo. No, sí empezamos en una oportunidad 5. porque lo tengo subrayado acá, pero... Y este del Este, 6 que habla de la Biblia, pero ese no recuerdo. habíamos pasado creación y comunicación. Bueno, exacto, habíamos hablado de la Biblia, el 6, ¿verdad? Sí, Sí, el párrafo 6. Me parece que nos faltan el 7 y el 8. Me parece. exactamente. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Muy bien. A ver, así rapidito vamos a hacer un sondeo. ¿Qué nos ha quedado? ¿Qué hemos eh, comprendido de este aspecto de creación y comunicación? ¿Qué les ha quedado? Yo por lo menos de lo que recuerdo es que como que existe una comunicación directa Ujú, entre el espíritu y nosotros. Pero lo que obstruye esa comunicación o lo que interfiere en esa comunicación es nuestro ego. Entonces, o escuchamos la voz del ego o escuchamos la voz del, o sea, esa comunicación clara y directa que todos la tenemos. Pero como ujú, que si ahí hablaba algo de lo abstracto, ¿no? O sea, como que la mente se puede volver abstracta si el ego interfiere en esa, si nosotros permitimos que el ego interfiera en ese canal directo. ujú. Es lo que me queda. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Eh, a mí me quedó de esta parte que estuvimos hablando, es que cuando escuchamos al maestro equivocado, esa comunicación se rompe, ¿no? Se fracciona Ujú, esa comunicación cuando nuestra mente fraccionada eh, no deja que esa comunicación entre lo que somos y la que es Dios, ¿verdad? La fuente divina llegue completamente. Em, Digo por ejemplo, experiencia propia, ahorita lo que me pasó con la bebé, ¿no? ujú, Eh, no, nos dijeron, no, que tenemos que ir rápidamente para el hospital y esto y el otro. Y ta, ta, ta. Y dentro de mí, a pesar, o sea, había una calma
en ese momento habían 2 maestros dentro de mí, por Ujú. decirlo de esa manera. Y esa comunicación tan linda de escuchar al maestro correcto, ¿okey? De dejar de que fue como que bajando el volumen, bajando el volumen, bajando el volumen, y decía: "Todo está bien, no tiene por qué ser así, todo está bien, todo está bien, todo está bien con la bebé, yo estoy bien, mi esposo está bien, todo está muy bien". Y esa parte de reconocer, de estar en la plenitud, y qué bonito se sintió esa fluidez de comunicación, ¿verdad? Al escuchar la voz correcta y bajando el volumen. Ahí fue donde lo pude experimentar y lo comparto. Gracias, Crisbel. Excelente. Eso es. Bien, fíjense que sí estoy recordando, acabo de leer por encimita, sí, o ver por encimita el párrafo 7 y ya lo habíamos leído. Pero bueno, vamos a echarle una lectura así rapidita. Dice, Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. ¿Ves? Lo que decía Crisbel, ¿verdad? Y ya lo sabemos, ¿verdad? No vamos a dejar de experimentar lo que nos toca experimentar en el mundo de las formas. En el mundo de las formas nos movemos a través de opuestos, tal como lo veíamos con la meditación, la lección de hoy. El tema no es que eso sea un problema. El aprendizaje donde nos lleva esto es que podemos ver las olas surfeando, ¿verdad? Pero yo, si me mantengo en ese centro de unidad con la fuente y en comunicación directa, entonces puedo conocer cada vez más ese reino de la mente, que no está separado, no es afuera, no es un Dios externo, no es un castigo divino, no es nada de eso. Todo eso son creencias, introyectos que hemos tenido de generación en generación y desde que la humanidad se conoce y dogmas que se nos han instaurado en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros vamos haciendo este tipo de prácticas, vamos a ir conociendo la verdad, un poco lo que estábamos haciendo con la meditación inicial, ¿verdad? De la lección de hoy. Entonces, hasta que no nosotros no comencemos, no conozcamos ese reino con toda nuestra mente, no vamos a poder compartir ese gozo que ya es nuestro. Pero mientras hayan interferencias, como lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces, estamos depurando esas interferencias. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Por eso es que me acordé que sí lo habíamos leído después, porque esto fue bastante importante, significativo, ¿verdad? Cuando decía, no es suficiente la revelación, porque se nos hace énfasis aquí que no es algo que se te da a ti solamente, sino que como que si hasta que no es compartido, hasta que no es dado, no deja no deja de ser completo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Dice, no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto es para aquellos que conocen un poco de constelaciones y si no, pues simplemente vamos a mirarlo. Es como la vida misma, como cuando nosotros decimos en constelaciones, ¿verdad? Que nuestros padres nos dan la vida o los abuelos le dan la vida a nuestros padres. Y todo lo que nosotros recibimos de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros antepasados, no se lo podemos devolver nunca, jamás, porque el río jamás retorna a su fuente de origen, digamos, en ese movimiento, ¿verdad? Sino que su causa natural siempre gira hacia adelante, hacia más vida, hacia más dar. Entonces, la única manera de tener ese reconocimiento absoluto con Dios
o con el amor que se expresa a través de nuestras generaciones, poniendo este ejemplo, ¿verdad? Es dándolo a los que vienen. Por eso es que es muy metafórico esto aquí, muy importante, ¿verdad? No le podemos devolver a Dios. Lo único que Dios quiere es que su amor se extienda absolutamente a través de nosotros, en nuestras relaciones. Entonces, no es suficiente que se nos revela el conocimiento y digo, ay, sí, estoy iluminadísima, Dios me ama a mí, ¿no? Sino es como dando más paz, dando más entendimiento, dando más felicidad, dando más conciencia. En esa manera, de esa manera, ¿ok? Estoy extendiendo el amor de Dios. Eh, entonces dice, esto no puede, esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. ¿Ves? Que esto también lo hablamos, me acuerdo clarito que le recordábamos a Irizú, como en una clase anterior, ella preguntaba con mucha énfasis acerca de cuál es el comportamiento de un ser espiritual, ¿se acuerdan? Y entonces yo le decía un poco lo que le recordábamos, lo que nos dice el curso, ¿verdad? Que no es tanto poner la atención absoluta en el conocimiento, en el comportamiento, ¿verdad? O las actitudes. Y no es que estamos negando eso, sino que como paradigmáticamente nosotros hemos entendido la vida al revés, hemos puesto tanto énfasis en cambiar de comportamientos, en cambiar de actitudes, en cambiar las acciones para tener resultados diferentes, ¿verdad? Que sin darnos cuenta, el énfasis puesto ahí solamente en lo corpóreo, en la falsa identidad del personaje, nos olvidamos que somos una entidad, presencia absoluta que mira las acciones y comportamientos del personaje y que todo se origina ahí, en esa conciencia, y que automáticamente cuando nosotros estamos recordando que no tengo nada que hacer porque ya yo soy eso que está unido a la fuente de amor, abundancia, eso inevitablemente se va a expresar a través de actitudes y comportamientos. Por eso es que decimos que es al revés. ¿Ves? Entonces, y esas actitudes vienen generadas por esa sabiduría real. ¿Ves? Entonces, no es, y esto lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? No se trata de espiritualizarnos humanamente. No. En eso hemos caminado un gran trecho, ¿verdad? Cuando hemos, sobre todo en nuestros comienzos de búsqueda, intentamos espiritualizarnos, o bien yendo a una RAN con un gurú, o bien yendo a una iglesia, o bien haciendo una serie de rituales y prácticas, porque de esa manera me voy a iluminar. Una cosa es espiritualizarnos y otra cosa es ser espíritu. ¿Ves? El juego del ego va hacia hacer, llevarnos a hacer un montón de cosas para espiritualizarnos más. Y no nos damos cuenta que es una trampa egoica porque se parte de la idea de la carencia. Como yo todavía no me he iluminado, como yo todavía no soy, tengo que hacer mucho para convertirme en eso. Esa es la trampa. Aquí es al contrario, despeja de tu mente, libera las creencias, esos pensamientos falsos, errados que tú has creído ser, quita toda esa basura, vamos a purificarla a través de la expiación, a través del perdón, a través del espíritu, actuando en tu mente, en ese cielo, y se van quitando todas esas telarañas hasta que ¡guas! Se revela lo que ya tú eres. Y eso es instante tras instante. ¿Ve?
Este, Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Fíjense que todo nos conduce al mismo punto. Nos dice que la medida en que prediquemos, medida en que vayamos y gritemos al mundo que nosotros somos iluminados, que Dios existe y consolidemos una congregación. No, no. O sea que esa es la manera de alabar a Dios. No, dice, cada vez que una, aprende a ser completamente servicial. No dice un cuerpo, una mente. Eso, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva. Por eso es que mírense cómo se va, ¿ves? Quitando la telaraña. Porque el ego puede interpretar que ser servicial es déjame llevarle comidita a, ¿no? Pero lo hago desde una actitud de culpa. Bueno, porque si yo no soy eso, yo no soy buena. O de imposición, le voy a demostrar al mundo que yo sí soy buena. ¿Ves? En vez de me nace. Es decir, el servicio es inofensivo, pues ambas creencias tienen que existir. ¿Cuáles creencias? A ver si estamos un poco Las digiriendo. creencias es que nos creemos la mente, el ego, el cuerpo, como es la creencia que De todos acuerdo a esta tenemos. lectura, mira lo que nos está diciendo, ¿ves? Nos está diciendo de qué manera alabamos a Dios. ¿De qué manera alabamos a Dios? Según esto. A través de los propios dogmas y religiones. No, según lo que estamos leyendo aquí. ¿De Ah, qué ok. manera alabamos a Dios? A través de una mente servicial, Exacto. Después nos dice que esa mente servicial tiene que ser. inofensiva. Exacto. Esas son las dos creencias. Son sinónimos. Tienen que estar juntas. Tienen que coexistir. ¿Ves? Es decir, si esa mente no es inofensiva y no es servicial, entonces no estamos realmente alabando a Dios. ¿Ves? Después dice, los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerle daño. Mira, qué lástima que Irisu no está hoy acá, aunque esto se está grabando por suerte, ¿verdad? Porque ella hizo esa pregunta hace como 3 semanas y ya se nos está respondiendo, ¿ves? Pareciera ser que una manera de identificar si realmente mis comportamientos están alineados a esa verdad del espíritu, aquí ya no se nos está dando pistas. ¿Tu mente está al servicio? ¿Es inofensiva? ¿Estás absolutamente en la certeza de que eres invulnerable? Ah, si eso es así, entonces realmente yo estoy siendo el espíritu en acción, el amor en acción, el servicio a Dios en acción. ¿Ves? Es decir, que pase lo que pase en el mundo de las formas, del movimiento, ¿verdad? De lo impermanente, de las olas que van y vienen, yo jamás me siento invulnerable. ¿Ves? No tengo miedo, porque sé que nada puede hacerme daño a mi esencia, a mi presencia, a lo que verdaderamente soy. Quiere decir que si esa es mi actitud,
si esa es mi conciencia, si esta es mi forma de ser y de actuar en el mundo, yo estoy alabando a Dios. Es decir, necesito estar todos los días orando, no. Es la acción misma. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer, obviamente que no. De hecho, estamos haciendo las prácticas diarias de las lecciones, ¿verdad? Y podemos elegir orar y acostarnos con una oración. Sí, pero es siempre mirar dónde está mi mente, porque ese es el altar. ¿Dónde está mi mente cuando hago lo que hago? ¿Asociada al cuerpo o asociada a la conciencia pura del amor? Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría por todo el reino. Es decir, que de alguna manera, esto ya lo hemos visto tanto en las lecciones, ¿verdad? Como desde que iniciamos la lectura de los capítulos. Es decir, que eh, la manera, en la medida en que nosotros más nos expresemos desde esta verdad invulnerable, desde el servicio, desde una mente inofensiva, en esa medida como que Dios nos devuelve o nos da más y más. En realidad no es que nos los da más y más, porque eso ya está dado, está ahí, ¿ok? Es un tesoro donde habitamos. Pero por supuesto, como un poco como lo expresaba hace rato, ¿verdad? En la medida que me voy quitando todas esas telarañas, obviamente que es como un chorro. Imagínate un chorro de agua que estaba obstruido por alguna basurita o algo ahí que impedía que el chorro fluyera. Y de repente nosotros lo empezamos a abrir, lo limpiamos por dentro, le quitamos el óxido, un montón de cosas, ¿verdad? Y wow, ya eso está fluyendo ahí, ya ese caudal está ahí, ya lo abrimos. En la medida en que más se entrega esa agua, más sale más y más. O igualito que un caudal de un río, ¿verdad? Quitamos las piedras que obstaculizaban el fluir del agua y una vez que se quitan, sigue más y más. Eso Se no, puede, se perdón. puede decir entonces que es cuando hay por parte del Padre las infinitas bendiciones, son lo que le llamamos las infinitas bendiciones a nivel del espíritu, del conocimiento, me imagino Ujú. yo. Absolutamente, siempre están ahí. Es una manera de decirlo, ¿verdad? Después dice. em, Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Bueno, eso hay que subrayarlo, ¿verdad? Enormemente. Porque Y pero que será completamente inofensiva, ¿cómo se podría ujú, explicar en la vida real el tener una mente o un comportamiento completamente inofensivo? Eso me resuena y me resuena y me resuena, no me deja como seguir es concentrada. muy ¿Puede explicarlo un interesante. poquito más? Fíjate, Zaida, cuando nosotros hacemos esas prácticas en las que aquí, por ejemplo, antes de comenzar la clase, o seguramente tú lo has experimentado cuando estás haciendo las lecciones diarias, que entramos en ese espacio de silencio, de vacío, de neutralidad. Fíjate, si yo en este instante hago ese zoom del que siempre hablamos, ¿verdad? Y tomo conciencia de que soy aquello más allá del cuerpo que está hablando, y tomo conciencia que ahí, en ese espacio,
no hay juicio, es neutro. ¿Ves? Esa es una mente inofensiva. Cuando aparece el juicio, cuando aparece la necesidad de defendernos, cuando aparece el miedo, cuando aparece, todo eso es ofensa a Dios. ¿Por qué es una ofensa? Porque nos estamos identificando con lo que no somos. Lo que somos es ese silencio absoluto, esa neutralidad, esa totalidad. Pero cuando yo creo que el otro me va a hacer daño, ya, ya ahí estoy escuchando al maestro equivocado. Entonces esto es instante tras instante, instante tras instante, yo decido si escucho la voz del ego que nos mete en el miedo, nos mete en el ataque, nos mete en el conflicto, nos mete en el juicio, ¿verdad? O en la mente inofensiva, Bueno, sí, a mí perdón. a mí me pasó algo ayer en yoga, porque yo vengo con un proceso con todo esto, ¿no? Por supuesto ustedes saben que uno empieza como a cuestionarse tantas cosas cuando está dentro de este ámbito. Y en yoga, cuando yo dije, cuando Mayerlin nos pone a descansar, que ponemos la cabeza abajo, yo no sé, me venía una imagen que era espíame, espía mi conducta, porque yo venía como peleada con mi pareja y entonces no, yo decía que era mi pareja, pero cuando yo en ese momento dije espía mi conducta porque yo me siento así, eso fue como que yo me quedé así como tranquila, ¿no? Como mágico. Y después todo se transformó mágicamente. Y es lo que dices exactamente, o sea, no, no es lo que hace el otro, es lo que hago yo y lo que siento yo, lo que tengo que ir sintiendo y viviendo, pues. Porque siempre desde el juicio creemos que el otro no está haciendo cosas, que el otro es porque me pongo brava por el otro, pero cuando me fui a mí, yo dije, wow, o sea, soy yo la que tengo que, ¿por qué me siento así? O sea, no tiene sentido que me sienta así y estaba bien. Pues entonces, cuando decías ese pensamiento inofensivo, decía, pero ¿en qué momento tenemos ese pensamiento? Pero ya lo logro identificar. Claro, fíjate, Ya. eh, hemos vivido como humanidad tan identificados con el cuerpo, con la creencia de que somos un cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo se expresa a través de roles. Tú acabas de decir uno, el rol de la pareja, pero también nos expresamos en el rol de hijos, en el rol de madres, en el rol de amigos, en el rol de compañeros de trabajo, en fin, ¿verdad? Hemos estado tan identificados con esos roles que em, nosotros nos obligamos como personaje a comportarnos de determinada forma dentro de esos roles. Pero más allá de ello, fíjate lo que nosotros estamos aprendiendo acá. De hecho, este párrafo nos habla inmediatamente la mente, la mente, la mente, la mente, ¿verdad? El pensamiento, el pensamiento. Tú dijiste, espía mi conducta. Está bien, porque ahí ya tú abriste el espacio a darte cuenta que había algo operando en tu mente, aunque no dijiste conducta, algo estaba operando en ti que estaba generando esa percepción en tu pareja. ¿Ves? Pero realmente antes de la conducta, yo siempre lo grafico como una escalera. Todo se origina en la mente. Los pensamientos que tú sostengas en la mente de manera reiterativa se convierten en una emoción. Si yo todo el día estoy pensando,
Coño, me falta dinero, me falta dinero. No tengo dinero para pagar la quincena, no tengo dinero para... Coño, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Caramba, que no sé qué. Hoy no produje, esta semana no produje dinero. Este mes no tuve, no me llegó nadie a mi consulta, por decir algo, ¿verdad? Ese cuento repetitivo en la mente, en el pensamiento, me lleva a una emoción de carencia, de miedo, me hace falta. Miedo. Ese miedo se convierte en un comportamiento. Por ejemplo, quiero comprarme un juguito delicioso. No, porque, ¿y si no me llega el dinero? ¿Ves? Entonces, ese comportamiento, si lo repito y lo repito y lo repito, pero ¿dónde parte ese comportamiento? Del pensamiento original que sostuve de manera permanente, no tengo, no tengo, no tengo, carezco, 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 carezco. ¿Ves? Ese comportamiento, cada vez que alguien me invite a tomarme un café o quiero comprar esto y no lo hago, va reforzando una actitud. Esa actitud se convierte en un hábito y todo eso consolida un patrón. Entonces ando por la vida con el patrón de carencia y por lo tanto, eso es lo que voy a emanar como vibración, como frecuencia. Y podrán haber en el mundo 40.000 opciones de oportunidades, pero tú no las ves ni vas a sintonizarte con ello, porque los lentes que tienes puestos desde el inicio es no tengo, carezco. Por eso es que este trabajo es una vía directa. Bueno, yo que soy coach, inductora en programación neurolingüística y otras cosas más, trabajaba con la gente desde ahí años en cambiar sistemas de creencias para que no se convirtiera en un comportamiento. Observaba los comportamientos, tareas para que los comportamientos cambiaran. Y no quiero decir que no resulte, porque sí, tú puedes poner la atención en en una creencia en particular y a través de afirmaciones y a través de repeticiones y a través de observación de esa creencia, puedes modificarla. Obvio que sí, eso sí, en el mundo del personaje, del cerebro. Pero ¿por qué esta es la guinda? Porque va directo a la fuente donde se originan todas las creencias. Y no, imagínate, por eso es que duramos tanto tiempo como humanidad en despertar o nosotros en transformarnos, porque imagínate el desgaste de depurar a cada rato, mejor dicho, de transformar, querer transformar una creencia, cuando simplemente hay tres creencias fundamentales que transformarían tu vida para siempre. Una, dejar de creerte que eres un cuerpo separado autónomo. Dos, dejar de creer que el tiempo existe en vez de vivir el amor del instante. ¿Ves? Y tres, ¿cuál es la tercera? Ya se me olvidó. No soy un cuerpo, el tiempo no existe. Y bueno, y la tercera es consecuencia de las otras dos, de que la muerte y la enfermedad es real. ¿Ves? O de que el mundo es real. Si el mundo es un reflejo de las percepciones, de mis proyecciones, el mundo siempre va a tener el significado que yo le doy. Si yo ya sé que el mundo no es real, por lo tanto voy a dejar de sentirme víctima de algo que no es real. Esas son las creencias básicas. ¿Ves? Entonces acá se nos está enseñando a identificar, ¿estoy en el ser, en el recuerdo de lo que soy, en el reconocimiento de quién soy? ¿O me estoy creyendo la ficha, el personaje, el ego? ¿Se acuerdan de esa metáfora? ¿Soy yo quien mueve las fichas del juego, del tablero, o soy la ficha?
limitada, cortica, dentro del juego. Cuando em, nos habituamos a reconocernos la conciencia que mueve la ficha, es decir, que decide identificarse o no con los pensamientos que vienen y van, cuando la conciencia no se identifica con el pensamiento y sabe que no es el pensamiento, cuando no nos identificamos con la emoción, con la conducta o con la sensación, estoy liberando a mi mente de la idea de que yo soy un cuerpo personal y de que soy algo más trascendente, un espíritu inmortal, invulnerable, eterno. Y es ahí donde está nuestro potencial. Cada instante que nosotros nos recordamos que eso es así y lo asumimos, ¿verdad? Como lo dice acá, los que son verdaderamente serviciales, ¿cómo? Ya va. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño, nada. ¿Por qué nada puede hacerles daño? Porque el daño solo existe en las percepciones del mundo y el mundo es una ilusión, no es real. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él. Es decir, aquí nos está recordando, imagínate, somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Por eso es que somos invulnerables. ¿Ok? Y de esta manera nos regocijamos juntos. El Padre y el Hijo son uno. Cuando efectivamente nos reconocemos esa conciencia útil, servil en este juego humano, ¿no? Em, Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Miren esta paradoja, ¿no? Es decir, nosotros acá estamos transitando este camino del curso de milagros, por llamarlo de alguna manera, y realmente cada uno lo vive de manera muy particular, ¿verdad? Es muy difícil que, por mucho, por ejemplo, que yo me esmere en explicar una cosa, o ustedes quieran compartir también sus propias vivencias, de que todos vamos a estar al unísono. No, no es así. Cada uno está viviendo una comprensión particular, una experiencia muy particular, y eso, por supuesto, que está ayudando enormemente, ¿verdad? A deshacer todas esas ideas falsas, a reconocer cada vez más esa verdad de que no somos un cuerpo, ¿no? Que no estamos separados de la fuente. Esa es la creencia, esas son las creencias. Número uno, si yo suelto la creencia de que estoy separada de Dios, si yo suelto la creencia de que soy un cuerpo, y si suelto la creencia de la idea del tiempo, ya, ya, no hay más nada que sanar. Pero nada más. Soltar la creencia de que yo soy un cuerpo. Imagínate tú, imagínate tú. Laura, Tal yo no sé cual. si ya ¿Cómo? vieron Animales Luminosos. Está en el Quispet. Es Se una llama así la película. película. Ajá. Animales Luminosos, la de un pulpo. Tienen que Sí. verla. Porque dice exactamente, representan, no lo dicen, representan exactamente lo que estás diciendo. Es Wow. una película maravillosa La voy a en relación buscar. a un pulpo. No hay tiempo, y se ve la imagen de que somos uno, pues cuando entiendes, wow, cómo no existe el tiempo para dar respuesta a nada,
somos uno en todo. No, tienen que verla y después la conversamos porque es demasiado maravillosa, de verdad que Sí, yo porque ya la he visto no, dos no, veces no y den he spoiler, llorado. por favor. Buenísimo. ¿Qué dijiste, Maya, que no te escuché? Que Buenísimo, no sí, nos me den la los spoilers, la vamos a ver. sí. Este, sí, ¿ves? Ahora acá lo que nosotros, ¿verdad? Estamos practicando es hacerlo, o sea, hacerlo no, ni siquiera tenemos que hacer nada. Es vivirlo cada día, esta realidad de no ser un cuerpo, de que no soy un cuerpo, sino que el cuerpo es un instrumento de comunicación del espíritu que soy. ¿Ves? Que el tiempo no es real y que cada vez que yo me meto en la idea del futuro, que va a ser mejor, que seguro que mañana voy a tener todo el éxito del mundo y cuando yo tenga la casa, cuando yo tenga el marido, cuando yo tenga esto, o sea, estoy metida en el juego de la mente fragmentada ego, porque lo único real es este instante. Pero es que es una cuestión a veces hasta de lógica, ni siquiera es espiritual, no, lógica. En este instante, si pensamos en mañana, mañana está aquí, mañana no está aquí. O en pasado, lo que me pasó ayer, está aquí. No, no existe. Traten de ver el reloj ahorita y vamos a imaginar que son las 23 horas. No puedes, no podemos traer las 23 horas cuando son las 21. ¿Ve? Es una vaina de lógica. Pero la mente fragmentada, el miedo, nos mete en la confusión de que hay un tiempo lineal, que dentro de un año yo voy a estar casada con el hombre de mi vida. Ya va. Y que cuando yo logre eso voy a ser feliz. No, tú eres la felicidad. Y luego, en la expresión del mundo que nos relacionamos, ¿verdad? Sí, puede que llegue y que estés en pareja o puedes que no, pero tu felicidad no depende de aquello que en algún momento se va a dar, sino que ya lo eres. Y de hecho, ¿verdad? Si estamos hablando de que el mundo es una proyección de lo que tenemos en la mente, si yo me siento feliz, obviamente hay más posibilidades o me siento íntegra, completa, digna, hay más probabilidades de que obviamente cuando establezca una relación de pareja, entonces esté en mi vida alguien más o menos abierto en esa misma posibilidad de que se siente íntegro y completo también. Crisbel, ¿Me escucha? ujú. Ok, es que tengo acá la bebé, las manos, aquí está. Mira, ahí se la está el Luna. No, bueno, que estaba hablando del tiempo, eh, algo que, por ejemplo, que aprendí cuando mi papá trascendió, es ahorita ya en este momento estamos, un segundo después, quién sabe. Entonces, cuando tú dijiste lo del tiempo, eso vino a mi mente tan claro y es tan cierto que lo que era que uno, y lo admito, o sea, yo me ubico ahí muchas veces, Es que de todo nos que pasa, mi amor, por eso es que estamos en este camino de aprendizaje, porque imagínate, un picado en el pasado, en el futuro, de repente, y digo, a veces digo, ¿qué caramba? O sea, ni sé lo que va a pasar en un segundo después. Mira lo de la exacto, semana pasada, la de la clase.
Yo acomodándome para la clase, ya, mami, y tuve que salir corriendo con la bebé. Exacto, ¿ves? Tal cual. Y es que estamos atrapados. Nuestra mente que se cree separada tiene esa creencia muy arraigada, ¿ves? De que sí, de que el tiempo es real, de que no sé qué, de que tengo que planificar 40.000 cosas para, y no sabemos nada de nada. Miren, atendí un caso, yo me quedé impresionada, esto no me había pasado nunca, 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 se lo juro. Atendí un caso en estos días de una señora que me vino a consulta, que ella, entró en un estado de depresión porque eh, ella estaba en una empresa, organización, en un cargo gerencial y había logrado desarrollar un proyecto con otras de las coordinadoras y de repente por una situación de salud de su madre, precisamente tuvo que pedir un reposo, una cosa, una broma y estuvo una semana fuera, ¿no? De su ámbito laboral. Ella, cuando llega, encontró un montón de cosas totalmente en contra de ella. Y ella no se preguntaba, no, al principio no sabía qué estaba pasando ahí. Se preguntaba muchas cosas y decía, ya va. Entonces, bueno, al final se dio cuenta que la amiga, compañera de años, que trabajaban juntas, coordinando un proyecto X, le dio cabida a una tercera persona dentro de ese proyecto y prácticamente en conchupancia, bueno, le dieron una patada por el rabo a esta coordinadora general, no sé cuánto, en contra, con qué sé yo. Ella llega muy deprimida por eso, porque ella había puesto toda la confianza absoluta en esta persona, se sintió traicionada, defraudada, decepcionada. Y cuando estamos haciendo la historia, que yo le pregunto un montón de cosas acerca del nacimiento, por obviamente la familia, ¿verdad? Todo esto que ustedes saben que se hace. Ella me cuenta algo impactante. Ella me cuenta que cuando yo le dije, hay pérdidas, tu mamá tuvo pérdidas o tú has tenido pérdidas de embarazos, no sé cuánto. Ella me cuenta que cuando la mamá queda embarazada, ¿verdad? De ella en su vientre, este, a ella le habían detectado muchos años anteriores como una especie de fibroma. Eh, Uno de los médicos le dijo que cuando su mamá, es decir, la abuela de mi consultante, quedó embarazada, la abuela, vivió algo muy similar, pero ella, el óvulo de la abuela, estaba en el de la madre. No sé si me estoy explicando. La madre Ujú. de mi consultante. Cuando ella estuvo ahí, estuvo en el vientre de la madre de mi consultante. Cuando mi consultante está en el vientre de la madre, los médicos le dicen, mira, eso es como una especie de fibroma, tenemos que sacarlo, porque si no tu bebé y tú misma estás en riesgo. Y ella, claro, la mamá le dio mucho miedo y todo eso, pues imagínate, en pleno embarazo y tenían que sacarle eso. Este, bueno, decide hacerlo, pues asumió el riesgo, la operan, le sacan aquello y bueno, ya listo. Gracias a Dios, bueno, imagínate, esta señora tiene que casi 60 años, es decir, toda una vida, ¿no? Entonces, ella dice, los médicos decían que era el óvulo de la abuela. Yo le decía, o sea,
que tú estabas compartiendo ese útero con un hermano tío, le digo yo, Ujú. porque ese óvulo venía de la madre. ¿Me explico? Perdón, Ujú. Ujú. de la abuela. La madre lo tenía, la madre tenía a su hermano en el vientre, entre comillas, ¿no? Y además, si estaba en su vientre, era un hijo, como esta consultante. Ella dice que aquello tenía ojos, tenía dientes, ¿no? Wow, Entonces, yo le hago esta pregunta. Dime una cosa. Claro, esto se lo estoy contando yo de esta manera así más o menos lineal para que me entiendan, pero esto fue en la medida que yo le fui haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Y yo le pregunto, ok. ¿esto que te está pasando en estos momentos, en tu trabajo, lo has vivido, te ha sucedido en otros momentos de tu vida? Y ella me dice, sí. Y me cuenta, hace 30 años atrás, cuando trabajó en PDVSA, una experiencia prácticamente igual. Ella se fue de vacaciones, cuando llegó de vacaciones, había llegado, habían metido como jefe a otra persona, le dieron una patada por el rabo y ella se quedó impactada porque dice, ¿qué? O sea, 30 años después, ella repite un patrón, ¿no? Y yo me le quedo Ujú. viendo y le digo, mira, eso no está separado de lo que tú me cuentas, de la experiencia de tu madre y todo aquello en el vientre. Y ella me dice, sí, ¿cómo? Es como que necesitas compartir tus territorios con un tercero, porque es tu madre, el útero, el vientre, tú y otro. Y ella dice, "Ah". Ujú. Y si eso no se honra, el destino de tu tío o el destino de tu hermano, Ujú. y además te liberas de la idea de que eso todavía está ahí, eso se te puede seguir proyectando y repitiendo en tu vida. Así que gracias a Dios que lo podemos examinar en estos momentos. ¿Vieron la lección que hicimos, verdad? Y lo hemos visto en tantas veces, examinar el pensamiento, ¿verdad? La idea para soltarla. Bueno, total, que obviamente yo le hago todo el Ujú. abordaje, me aseguro, cuando ella entra al útero y le digo, y ahora que me dice, puedo respirar, estoy libre, no hay nada ahí. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque imagínate tú, eso venía viajando en el tiempo desde la abuela y en una parte de su mente ella todavía se sentía invadida, no vista, no reconocida, ignorada dentro de un espacio. Su primer espacio humano, que es el útero. Imagínate tú. Y por supuesto lo proyectaba en los espacios de trabajo. Y cuidado, si no, hasta en las relaciones mismas, ¿verdad? Necesita un tercero para que hasta allá no llegamos porque yo no trabajé ese tema, pero hasta eso podemos hacer. Un tercero, otra pareja para terminar la relación, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso está sucediendo en la mente, fragmentada, que cree que el tiempo es real. Ujú. Imagínate, eso ya no estaba pasando, pero en su idea de que ella no es vista y tiene que luchar por el espacio y por el territorio, lo proyecta afuera, en su espacio laboral, en este caso. Y ya le estaba Y pasando totalmente inconsciente. absolutamente inconsciente.
Ujú, Yo he trabajado con el gemelo evanescente, que también es otra idea, pero bueno, ujú, no me voy a meter en eso, ¿no? Pero en este caso, lo que más me impactó es que iba más allá del gemelo evanescente, porque en realidad se podría decir que ese era ujú. un gemelo con ella, pero no porque venía viajando desde el óvulo de la abuela. Y la ciencia no ve eso, mis amores. La ciencia dice es un fibroma Exacto. y se olvida de que somos un alma, ¿ves? De que nos Ujú. expresamos en forma de alma y que además hay una conciencia de espíritu. Hasta que ella no hizo esa, ese viaje de asumirse conciencia libre, ella, y claro, la invitación como siempre es que una vez que haces ese movimiento, no le des cabida a tu mente otra vez de la idea del pasado y otra vez volver al cuento, sino que estés totalmente alerta y consciente de tu instante, de tu presente, que ya eres libre, que naciste, que no hay culpa, porque tu destino es otro y el de ese ser fue otro. Y la mente se libera de esas ideas falsas y ¡ta! Ella hoy me mandó un mensaje muy bonito diciéndome, siento como que si me hubiese quitado, no sé, un peso de encima, ahora veo la vida distinto. Y esas son las evidencias de que lo único real es el ser, la conciencia, el espíritu, el amor. Bueno, terminamos el capítulo 4. Este, entonces, son esas tres creencias fundamentales que han de ser el ABC cotidiano nuestro cada vez, no necesitamos meternos en el sufrimiento o que nos identifiquemos con las cosas terribles del mundo para recordar que no somos esas tres creencias. ¿Cuáles son? No soy un cuerpo, el tiempo no existe, el mundo no es real. Absolutamente. Y otra, la fundamental, ¿cuál es? La No, primera. no soy La autónomo, pri- Eso se ¿no? traduce en, Que no soy el cuerpo ni la mente. si yo no soy autónomo es porque, porque estoy conectado con la mente universal. exacto, porque no estoy separada de Dios. Esa es nuestra tarea en el viaje de lo humano. Miren la paradoja. Vivir la experiencia humana sabiendo que no somos eso. Es que Tremendo. solamente viviendo es que te das cuenta que no lo eres. Claro. Ujú, claro. Pero una cosa es eh, verbalizarlo como loritos, Ujú. repetirlo como loritos, y otra es asumirlo en el día a día. Experimentarlo, exacto. Ujú. Laura, mi abuela decía algo, yo me estoy acordando ahorita que creo que va en concordancia. Mi abuela decía, es que cuando lo vives en candela pura, o sea, en tu día a día, Ujú, recordarlo, ¿no? Vivirlo, vivir que no eres eso, eres más que eso. Se me vino la frase de mi abuela, vivirlo en candela pura. ujú, ujú. Tal cual. Bueno, entramos en el capítulo 5. También aquí ya habíamos leído esta parte, pero no importa. Vamos, ¿les parece si lo volvemos a leer? Este,
La introducción. Vamos a leer la introducción. ¿Quién me ayuda? Página 79, capítulo 5, curación y plenitud, introducción. Yo, Laura, Dale, Jackie. curación y plenitud. Curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decirte que has rehusado sanar. Tu luz es luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la aflicción. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y a fomentarla. Perdón, y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos, ya, quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otro de la dicha de responder de todo corazón. Es la uno. Ujú. Bueno, curar es hacer feliz. Bueno, yo, dentro de lo que estábamos hablando acá ahorita, siento que cuando estamos en un proceso de descubrir de descubrirnos como ese ser maravilloso que somos en luz, estamos en esa mente de Dios, pues como la mente uno, la mente de Dios, este, entramos en un regocijo y nos sentimos, estamos en plenitud, en dicha, y es luz también, es resplandor, uno, allí no hay aflicción de nada. Simplemente, y cuando entramos en ese espacio, de verdad que es totalmente plenitud, es gozo, hay tranquilidad en el ser, es lo que puedo decir, pues, desde la experiencia que he vivido y que hemos estado aprendiendo. Ok, gracias. Jackie. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿Por qué será que hay un capítulo que habla de curación y plenitud? ¿Y por qué será que que la curación y la plenitud están juntas aquí, en este capítulo? ¿Qué nos querrá decir eso? Yo Bueno, yo creería pienso, que, ah, bueno, yo creería que cuando uno está en su verdad, no, como que no te enfermas, o sea, no hay como un algo que o sea, yo creería que cuando el cuerpo se enferma es porque se identificó con la mente ego o con alguna creencia, y por supuesto el cuerpo enferma, pero si uno no se cree separado y estás como en unidad con el espíritu, ¿quién se va a enfermar? ¿Quién? No puede haber una forma, pues, de que nada, creo yo, no sé. Ujú. Claro, sin embargo, recordemos que en el mundo de las formas todo es efímero, ¿no? También hay una gran diferencia entre sanación y curación. Pero aquí Exactamente. cuando el curso hace referencia a curación, vuelve a la mente. ¿Ves? La mente es la que se cura. La mente que se ujú, cree separada. No puede haber plenitud si yo me creo separada. Eso es lo primero que se sana, o mejor dicho, que se cura, perdón. ¿Ves? Por eso es que se nos comienza diciendo acá te he dicho que pensases. ¿Ve que siempre es la mente? ¿Dónde surge el pensamiento? ujú. En la mente.
te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Es decir, que no asumo el pensamiento de mi unidad con Dios. ¿Ve? Esto es lo mismo que decirte que has rehusado sanar. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Que Ujú, si yo rehúso a quién soy, obviamente que me enfermo, obviamente que mi mente se fragmenta, se conflictúa, la interferencia en la comunicación con Dios. ujú, Dice, tu luz es la dicha. Ni siquiera te está diciendo, busca tu luz. No, ya lo eres. Tu dicha es tu luz y tu luz es la dicha. Eso es lo que tú eres. El resplandor no está asociado con la aflicción, te está diciendo, ¿verdad? Cuando hay aflicción, olvidaste que tú eres luz y que tú eres dicha. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla. Bueno, fíjense que desde el capítulo anterior se hace más evidente que pareciera ser que la dicha, la plenitud, la totalidad, la felicidad es imposible para uno solo, individuo. Es imposible. Por eso nos ujú, habla siempre de la filiación. ujú, ¿Ves? Dispuesto a compartirla. Es decir, como que leíamos en el anterior, ¿verdad? La alabanza a Dios es compartiéndonos en su luz. No es que me quede yo sola sintiéndome la más iluminada del mundo y yo soy la elegida. No, es compartiéndola. Y fomenta el impulso natural de la mente de responder con una sola. Miren esto clave, ¿verdad? El impulso natural. Yo no tengo que esforzarme en demostrar que soy luz, ni buscar aprobación de nadie que me reconozca que soy luz. Simplemente es que yo ya lo soy. Paradójicamente eso es humildad, como el pensamiento aquel de ujú. Williamson, ¿verdad? Nacimos para manifestar la gloria de Dios que está dentro de nosotros, no es de uno, sino en todos. El impulso natural de la mente de responder cual una sola. Es decir, que si yo estoy viéndome separada de ti y creo que tú me estás atacando o me estás juzgando por algo, como decía Zaida, ¿verdad? Y tomo conciencia en ese instante, hago el insight, voy a espiar esto en mí que está generando esa respuesta del otro, porque el otro solamente es un reflejo, no está separado de mí. Si yo lo sano en mí, la percepción que tenía del otro va a cambiar, ¿ok? Ahí nos estamos reconociendo como una sola mente. Yo te estoy invocando como un testigo de mi mente fragmentada para poder mirarme, porque sin ti no me puedo mirar. Y de hecho es así. Si no, amaneceríamos aquí contándonos las experiencias de cada una con nuestras relaciones, ¿verdad? Cada Ujú. relación nos trae un montón de vainas que no, no sabíamos que teníamos ahí, ¿verdad? Pero Dios mío, otra vez se me repite esto con esta pareja y yo, ¿cuántos años de terapia y todavía no sane esa cosa? Porque la mayoría de las parejas, los mostricos, tal cual como dice María Fernanda, ¿verdad? La mayoría de las terapias se quedan en el mundo de la superficialidad, comportamientos, actitudes. ¿Y dónde está tu pensamiento que está generando eso?
¿Por qué no has purificado tu mente de eso que se sigue proyectando afuera? Y que además creíamos que como cuerpo autónomo, ¿verdad? Lo podíamos hacer solos. Pues no, por enésima vez, la frase de Einstein, ¿verdad? Un conflicto no puede ser resuelto en el mismo lugar donde se originó. Hasta que yo no haga esa abstracción, reconocimiento con lo divino, es en lo divino donde opera la purificación de mi mente. Yo no puedo hacer eso solo. El impulso natural de la mente de responder cual una sola. Eso que hizo Zaida. Me recordé que no estoy separada de mi pareja que me está reflejando algo. Me recordé que yo estoy unida a una fuente y que esa fuente, cada vez que me lo permito, puede sanar mi mente. Estoy en unidad con el otro, estoy en unidad con Dios y en ese instante, el solo hecho de disponerme a ello puede operar el milagro. Por eso este se llama un curso de milagros, porque no es un milagro de una fantasía, de un santo que te hace, no, es un cambio de percepción radical en la mente. Y tú dices, wow, ayer me sentí así y ya no veo a esta Ujú, persona así, estoy en paz. Eso es un milagro. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos, ajá, y aclara, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos mismos? Completamente dichosos. Imagínate tú. El mundo está lleno de curanderos que no son dichosos. ¿Ves? La falsa espiritualidad. ujú, Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Que hay una sola Por- respuesta, una sola. ¿no? Y porque ese es lo contrario a compartirlo de forma natural. Eso es Exacto. totalmente lo contrario. Absolutamente. ¿Eh? Hay una sola forma. ¿Cuál es? La dicha, la dicha. Por ejemplo, lo que me decía la señora que les conté, ¿verdad? ujú. Estoy en una paz, en una liberación. Me siento libre. Ya está, eso es. Es decir, es imposible sentir eh, la curación si no siento plenitud. Ujú. Por eso es que están juntas, ¿ves? Muy bien. ¿Quién me ayuda con el segundo párrafo? Y con este vamos cerrando. Ujú. Aquí Bueno, voy a tenemos. leerlo yo. Dale, 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 Mafe. Para poder actuar de todo corazón tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir y es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de absoluta dicha. Curar o hacer feliz es por lo tanto lo mismo que integrar y unificar. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o a qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se benefician por igual. Bueno,
Yo te escuchaba cuando hablabas del primer párrafo y ciertamente la dicha es como el sensor. Tú puedes hacer un movimiento, puedes hacer lo que tú quieras, la terapia que te dé la gana, pero si tú todavía no sientes esa dicha, todavía no has hecho nada, no se ha hecho nada. Todavía sigue el mismo pensamiento allí, todavía sigue. Y eso es indicativo de que estás intentando resolver el problema donde se originó. Entonces la dicha va a ser como ese sensor. Ujú, Eh, Ciertamente, yo me imagino que todas han experimentado eso, cuando logran identificar, ¿verdad? Ese pensamiento errado y se expía, se entrega, cuando de verdad se hace genuino, sienten esa dicha, esa paz y esa felicidad. ¿Sí? Inmediatamente cuando se hace eso, si lo que estás sintiendo era hacia otra persona, eso le llega también a la otra persona. Es como un efecto dominó y expansivo. Eh, no, no es ni siquiera necesario una intención de enviar nada, eso se da de forma natural, integrativa y unificada. Es lo que yo puedo ver aquí en este párrafo. exacto, gracias, Maye. Tal cual, fíjense que es un recordatorio en todo momento, con otras palabras, pero es lo mismo prácticamente, ¿ves? Mm, O estoy en el amor o estoy en el miedo, porque el amor y el miedo no pueden coexistir. O estoy en el mm, ser, en la conciencia del ser que observa las expresiones de lo humano sin juzgarlas y mirándolas como que son efímeros, porque eso no forma parte de la eternidad. O me identifico con el personaje que se cree separado, ¿ves? Carente, miedoso. Solo es eso. No tengo que hurgar demasiado para darme cuenta en dónde estoy. ¿Ves? Y se nos está aclarando acá prácticamente toda una serie de características fundamentales para que nosotros podamos de alguna manera reconocer cuando estamos en plenitud o no. ¿Ves? Cuando estamos en la unidad con la fuente divina o cuando nos creemos separados. Y cuando nos creemos separados no pasa nada. No se trata de castigarnos, juzgarnos, maltratados, sí, maltratados, ¿verdad? Maltratarnos, sino que darnos cuenta que esa pequeña parte de mi mente que se cree separada puede curarse permanentemente, recordándose que es la luz, recordándose que está en ese campo unificado, ¿ves? Mejor dicho, recordándome que no soy eso, sino que estoy en ese campo unificado, ¿ves? Y que ahí en ese campo unificado, entonces yo me asocio, me reconozco un ser pleno, feliz, en dicha, porque sencillamente estoy siendo bien amada, sostenido, contenido, abarcado incondicionalmente. No tengo que hacer nada para saber que soy amada infinitamente, que soy el amor mismo expresándose a cada instante. Entonces, en la medida en que yo siento eso y recuerdo eso, eso es lo que voy a emanar. Ese es el impulso natural. ¿Ves? Es totalmente contrario a como nosotros habíamos creído. Ay, tengo que comportarme como la más bonita del mundo para ganarme el reino del cielo. Ay, tengo que dejar de hacer esto y aquello. Ay, todavía me falta lograr un montón de cosas, estudiar un montón de cosas, sanar un montón de cosas para que de verdad sentirme digna y merecedora de ese amor y de esa abundancia. Y no me daba cuenta, ¿verdad? Que más bien desde ahí estaba reforzando la falsa idea de separación de aquello que yo ya soy. Por lo tanto, nos vamos a movilizar en esos dos mundos, ¿verdad? Es decir,
voy a creer que este mundo de la ilusión es real y me voy a sentir identificada con ello, cuando en realidad soy este que observa la totalidad y que es invulnerable, es eterno, es puro, inocente, abundante, amor, pero que sencillamente cuando dejo de, como conciencia, ¿verdad? Cuando dejo de identificarme con esto, esto que está aquí, se desvanece por sí solo y soy una, Ujú. instante tras instante. Entonces, en esa unidad, obviamente que siento la dicha de ser. No depende del hacer o del tener, es la dicha de ser unificada. Y que además, como no estamos separados, cada vez que yo esté en esa frecuencia, en esa verdad, eso va a tener efectos colaterales en todas las mentes. Eso se va a irradiar en los espacios donde me desenvuelvo, me expreso como humano. Ujú. Y es un ejercicio constante porque vamos a estar así. Pero no importa, un instante, nada más un instante, ¿verdad? Ya eso es eternidad. ¿Mm? Bueno, mis amores, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, Nos vemos el próximo lunes. Que descansen. Muchas gracias. gracias. Igualmente. Gracias, Laura. Igualmente, Gracias a todas. Que pasen una noche bendecida. amén. Muchas Bye. Igualmente para gracias. todos. Bye. Bye. Gracias. Buenas noches. Bye.